Buenas noches, yo soy Iván Oranga Carlos y les vengo a dar una conferencia. Soy de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales y quiero empezar contándoles una anécdota de una experiencia que tuve el semestre pasado. El semestre pasado yo tenía que interpretar Pink Floyd junto con un grupo musical del Tecnológico de Monterrey, donde ahorita estudio. Y pues yo tenía que aprenderme las piezas. Yo soy gran fan de Pink Floyd y sé que es una banda que se distingue por su alta gama de sonidos musicales, por su muy buena ejecución, sus muy buenos músicos, por sus timbres tan coloridos, que es una orquesta, es un desfile de sonidos impresionantes. Entonces, lo que yo quería ensayar era esta canción. Esta canción se llama In the Flesh y pues nada más esta fue una pequeña probada del sonido que tiene esta canción en el disco original de Pink Floyd. Y yo lo que hice fue descargar este software de música, de lectura de partituras, y compré las partituras de esta misma canción. Aquí se ven en formato de notación musical tradicional, no sé si se alcanza a ver, y acá abajo es una versión más computarizada. Ahora yo le puse play como siempre. No sé si lo notaron, pero la diferencia en el sonido, en los matices, es sumamente distinta. Entonces yo me quedé como de, ¿qué es esto? Esto no es Pink Floyd, esto es claramente una computadora. Pues sinceramente yo no sé qué esperaba de algo como eso. Así que creo que es un tema relevante hablar de la digitalización y de la representación musical en la era digital. Este es el link al que acabo de ir y este es lo que les acabo de mostrar del disco. Ahora, yo creo que la representación musical en la era digital es un tema sumamente relevante porque realmente es un nuevo paradigma para ambos músicos, para ingenieros computacionales. Pues la representación en un medio digital es sumamente distinta a una representación tradicional. Como vimos en el programa, existía la representación tradicional y existía su equivalente en formato computacional. Para eso primero hay que definir la electroacústica. Para analizar esto nos ubicamos evidentemente en un contexto muy reciente, que parte de la mitad del siglo XX, en concreto 1945, es un periodo muy bien delimitado por los investigadores, que marca el inicio del surgimiento de dispositivos musicales electrónicos. Y que se extienda hasta este momento es también algo que es analizado en todas las culturas con este tipo de medios. Y lo primero que debemos de hacer es definir electroacústica. Y la electroacústica se define precisamente en base a este periodo y también en base a estos instrumentos digitales. La música electroacústica es precisamente música que es electrónica y que en algún momento fue acústica, pero que también es un término en cierta medida intercambiable por el término música electrónica. Cuando digo música electrónica, lo que la mayoría de la gente de ustedes piensa es en esta música, por ejemplo, de DJ o de los clubs nocturnos, que es evidentemente digitalizada, sumamente repetitiva, algo así como tun, tun, tun.
Y pues es una música muy distintiva, ¿no? Porque es evidentemente electrónica. Sin embargo, yo cuando digo música electroacústica, no solo me refiero a esto, me refiero a la música que tiene que pasar por un proceso de digitalización y que finalmente es toda la música que encontramos actualmente en los dispositivos electrónicos actuales. Por ejemplo, los iPods, los CDs, las computadoras, todos los servicios de streaming, y que eso tuvo que realmente pasar por un proceso de digitalización y necesariamente por una representación en un formato digital. Es entonces que la representación toma cierta relevancia, porque ¿cómo vamos a convertir una pieza análoga en una pieza digital si no existe una traducción al lenguaje computacional? ¿Cómo afecta el surgimiento de estas tecnologías en la representación de la música? La música actual, las ganancias generadas actualmente por la música son 50% por música digital y solo 34%, que es prácticamente un tercio, viene de música en formato físico. Lo cual es sumamente impresionante. Ha cambiado evidentemente esta tendencia desde antes de los 2000, porque yo recuerdo cuando era chica, mi padre siempre me ha dicho que compraba sus viniles, por ejemplo, de Iron Maiden, y que le gustaba muchísimo ver la portada y que iba a casa de sus amigos a escucharlo en reproductores específicos, y la tecnología no era la misma. Entonces este es un nuevo paradigma. Y cuando digo representación, porque también es necesario definir el término de representación, me refiero a cierta simbología, cierto como símbolos que pueden ser tanto textuales como gráficos, como este tipo de... la notación anterior, la notación tradicional, es un tipo de lenguaje, es un tipo de simbología, pero también es el nuevo formato electrónico, y lo que hace este formato es que todos estos formatos representan características del sonido, que son como frecuencia, altura, volumen, timbre. Todo ese tipo de cosas es representada es realmente un lenguaje. Y entonces el lenguaje que antes se veía era era el lenguaje tradicional, y que realmente es una convención ampliamente utilizada desde anterior a la década de los anterior a los mediados del siglo XX. Pero después de eso, con la digitalización de la música, con la aparición de las computadoras, con la aparición de las consolas, surgieron este tipo de interfaces que realmente son muy confusas. Yo, además de ese programa, recuerdo intentar crear música en ese programa, y recuerdo intentar buscar otros, porque cada programa con el que yo me topaba era sumamente complejo en utilización, y realmente no supe cómo hacerlo. Y es porque la simbología utilizada es sumamente amplia, necesitas una gran expertise en el ámbito tecnológico, y una expertise muy específica. Y es natural que lleguemos a representar la música de diferentes maneras, porque somos animales simbólicos. El lenguaje lo utilizamos siempre de esta manera, y la música finalmente es un lenguaje. Sin embargo, esto tiene muchísimas implicaciones, que van desde, por ejemplo, a que este formato antiguo, el formato de la música tradicional, es evidentemente una convención que viene siendo utilizada desde hace siglos, desde los primeros instrumentos musicales, desde que aprendimos a escribir música. Y estas convenciones son finalmente, ahora sí que un desbarajuste, es un caos de convenciones, es un caos de símbolos, un caos de programas distintos, de maneras distintas de representar el sonido, de formatos. Y la tecnología es un ente cambiante. Los formatos se encuentran en una constante evolución, y es evidente que los mismos formatos que utilizamos hoy en día no se van a utilizar en el futuro, en un futuro cercano incluso, porque los formatos que antes utilizábamos con anterioridad, hace unos 10 años, ya no se utilizan por aparición de formatos nuevos y mucho más eficientes. El cassette, por ejemplo, el CD reemplazó el cassette había reemplazado el vinilo. Y
Ahora mismo los formatos digitales están reemplazando al CD, como pasó con las películas y como evidentemente pasa por la música. Sin embargo, esos formatos van a quedar obsoletos en algún momento de nuestra era, y entonces toda la música almacenada en esos formatos y que no fue puesta en un formato tradicional va a ser perdida porque no va a haber manera de interpretarla. Entonces esto es un problema que evidentemente los músicos deben de resolver. Si una pieza quiere ser recordada, si una pieza debe ser representada en cualquier tipo de la historia, debe usar formatos convencionales que ya se acordaron en un tiempo en que no había formatos digitales. También, como ya se mencionó, surge el problema de la calidad del sonido, porque no es lo mismo que una computadora interprete un sonido a que un humano interprete un sonido, un instrumento real interprete un sonido, porque la gama de un instrumento real es mucho mayor a la cantidad de unos y ceros de bits en los que puede almacenar una computadora el sonido que le están ingresando, y esa gama de sonido se reduce. Y cualquiera que haya ido a un concierto lo ha podido notar. No es lo mismo escuchar a un grupo en vivo que escuchar el CD del grupo, no solo por la teatralidad de todo el espectáculo, sino por el sonido mismo. Y esto es un factor muy importante. Entonces, esto es un tema sumamente relevante, de nuevo, para científicos, computólogos, ingenieros de software, que finalmente tienen que resolver todo este problema de los estándares. Tienen que hallar la manera de tener esta representación tradicional almacenada digitalmente para que perdure y que no se pierda esta tradicionalidad que finalmente tiene muchísimas ventajas. Tengo fe en que eso no se va a perder, porque finalmente este tipo de el arte, la música está relacionada ampliamente con las emociones, y las emociones finalmente siempre se generan de manera más intensa cuando se está experimentando música en vivo. Tienen que resolver el problema de esta gran gama de diferentes interfaces, diferentes representaciones, que también es un problema y que suponen una gran dificultad para los productores de la era actual, finalmente para las disqueras. Una lectura recomendada es Electroacoustic Music Studies and the Danger of Loss, estudios de música electroacústica y los peligros de la pérdida, que finalmente se refiere a todo esto que estuvimos comentando, y que explora la historia del surgimiento de la música electroacústica y cómo esta va evolucionando y sigue afectando a la evolución de la música actual, y lo hace de una manera, lo hace con un lenguaje muy coloquial y al mismo tiempo suficientemente especializado y con una fuente confiable, que es la base de datos de Cambridge, de la Universidad de Cambridge University Press. Y quiero cerrar diciendo que realmente la música está atada al ser humano, y el ser humano es un ser cambiante, entonces la música también va a ser un ser cambiante, y analizar cómo esta música se desenvuelve actualmente y también en un periodo futuro es esencial para comprender cómo esta evoluciona y cómo nosotros evolucionamos con ellos y cómo nos tenemos que adaptar a dicha evolución, porque finalmente el ser humano siempre va a estar atado al arte y es parte esencial de él. Muchas gracias.